Hola, soy Marcelo y esto es un nuevo video que hemos preparado para vos para que podamos ver cómo es esto de la educación online y fundamentalmente cómo ser un estudiante exitoso en una educación online. Como te decía, la educación online vino para quedarse, ya sea porque lo trajo la tecnología, porque lo trajo la pandemia, porque tenía que venir. De hecho ya estaba ocurriendo y en muchos lugares ya se estaba dando, así que lo que hay que entender es que esto ya está y por supuesto hay que tratar de acomodarse a la nueva experiencia que implica la educación online. Como ahora prácticamente es obligatoria en todo, entonces vamos a trabajar sobre esa idea. Entonces, vamos a ver algunas cosas que te pueden servir para poder vos ser un estudiante exitoso, exitosa en este tipo de educación. Lo primero que tenés que saber y lo primero que tenés que tener en cuenta, que como siempre lo hemos dicho, es el factor disciplina, que acá tenés un video en el cual podés ver cuestión de la disciplina. Y lo segundo es entrenar la voluntad, que acá tenés un video en el cual también vas a poder ver cómo podés entrenar la voluntad. Pero hoy, en lo que es educación online, estos dos elementos van a ser prioritarios. ¿Por qué? Porque vas a tener que tener, a diferencia de lo que era la educación presencial, que el enfoque, o sea, la focalización del objetivo es tuyo. Eso va a implicar que vas a madurar mucho más que lo que madurabas en la educación presencial, en el cual todavía seguía perdurando cierta retracción de parte desde la familia hacia la escuela se terminaba tornando en una segunda familia. Ahora ya no es así. Ahora en tu propia casa vos tenés que estar focalizado. La segunda cuestión importante es que tenés que, para mantener esa focalización, estar automotivado, lo que quiere decir que tenés que dedicar una parte del día para motivarte. ¿Cómo sería la cuestión de la motivación? Te lo hemos explicado en algunos otros videos y es identificarte con tu objetivo, ¿sí? Saber que ese objetivo al que vos querés lograr sos vos y vos sintiéndote en ese objetivo. Y que en la medida en que vos vas hacia ese objetivo, sabés que te estás haciendo un beneficio y lo vas disfrutando y vas sintiendo el placer de acercarte hacia ese objetivo. Entonces, otro de los elementos a tener en cuenta acá es que para que vos seas un estudiante exitoso online, tenés que armarte un programa que te permita seguir el ciclo online. Y ahora vamos a hablar exactamente, antes de seguir con el asunto del programa, vamos a ver exactamente qué es la educación online para que la puedas entender y a su vez adaptarte a ella. Primero, la educación online, como te dije, es muy diferente a la presencial. En la educación online está lo que se llama en pedagogía aula invertida. Sí, esto es un término que quizás ya escuchaste o te lo han hecho escuchar o no. Si no lo escuchás por primera vez te lo explico. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida significa que muchas de las cosas que en educación presencial se hacían en un cierto orden, ahora están en el orden invertido. Por ejemplo, antes el docente al comenzar un tema explicaba y estaba desarrollándolo quizás durante una hora, vos por ahí tomabas apunte, seguías la explicación y después de eso ibas a las actividades y el docente procuraba, cuando estabas haciendo las actividades, insistirte sobre lo que ya había hablado y motivarte para que vos en las actividades vayas haciendo lo que ya te había explicado antes y quizás tenías que repetirlo una y otra vez. En educación online no pasa eso. En educación online ahora el sistema es al revés. Te van a dar el material antes. Vas a llegar al material. Una vez que estás en el material va a haber una serie de actividades en relación con ese material para que vos puedas adquirir ese material. Por supuesto que va a haber alguna que otra explicación. Las explicaciones no van a ser de una hora como antes, sino quizás muy pequeñas, atinentes a el material
que vas a trabajar, muy atinente a ello, trabajando con el concepto de, acordate, memoria a corto plazo. Ahora es más concreto, más simple a la actividad. Y entonces vos interactúas con el material, esa primera explicación que te dieron, y vas a ir a las actividades. Fíjate que el progreso va a ser individual, o sea, es un desarrollo personal que tenés con el material, con lo cual se produce lo que se llama un reforzamiento individual entre vos y el material y el proceso de aprendizaje. No es tan social como era antes. Antes era todos haciendo, por ahí el chico mirando cómo hacían los otros, fijándose, el docente diciéndole, y Pablito, ¿vos qué estás haciendo? Y Pablito decía, no, sí, porque no entendí. Bueno, ponete a leer, Pablito. Todas esas cosas no va a estar el docente para hacerlo. Ahora Pablito va a tener que leer el material, haber visto el video o la explicación previa, ponerse a leer cuáles son las actividades que hay que hacer la actividad, anotar si a alguna no le cierra, tomar decisión igual respecto de la actividad, y después de todo ese proceso ir al foro para en ese momento en el foro poder interactuar y vincularse con el docente diciéndole lo que le pareció la actividad, si tiene algo que aportar, y tiene que tener algo para aportar. Entonces, para entender bien esto, lo primero que tenés que tener en cuenta es y el aula está invertida, la acción es inversa. No estés esperando la explicación teórica de 1 hora del docente, no está eso. Va al revés, accedes al material, te fijas previamente de qué va a tratar la clase leyendo el material, vas hacia las actividades tal vez con alguna explicación que acompañe, que por ahí puede ser llegar a ser un videíto, o por ahí puede ser alguna explicación que está mismo en el texto, pero vas hacia las actividades. En las actividades vas a tener tu experiencia, y hay de esa experiencia que es personal, fundamental esto, entenderlo bien, es personal. En segundo lugar, tenés que tener en cuenta que, como decíamos, esto es progresivo, y esto que es progresivo significa que es una progresión ligada a un ciclo que va acorde a un programa. Esto es, que antes en la educación presencial no había ciclos, sí los había, pero el docente podía manejar esos tiempos. Ahora ese ciclo está previsto. ¿Qué quiere decir con que esté previsto? Con que ya está marcado cómo va a darse vuelta cada vez que se tenga que cubrir cada ciclo. Con lo cual quiere decir que vos tenés que adaptarte a ese tiempo. Al ponerte al ritmo del ciclo, nuevamente, implica estar automotivado, estar focalizado, estar organizado, ¿sí? Y programado, proyectado con ese ciclo. Con lo cual, aquí es fundamental la organización familiar, la organización de donde estés, el lugar donde trabajes, el tiempo que le dediques, los horarios en que vas a trabajar. Lo que importa es cómo va cada uno en su ciclo. ¿Y qué pasa con el alumno que no sigue el ciclo? El alumno que no sigue el ciclo tendrá otros mecanismos de recuperación de otros ciclos, y esto en la educación online institucional, y en las que tienen que ver con cursos de ingreso, bueno, es su manera de cantarlo. Esto tenés que entenderlo. Entonces, vos querés estar y llegar a tu objetivo, mantenete en el ciclo. Y esto es importantísimo porque también, así como parece un obstáculo, como hemos hablado, o parece una dificultad, en realidad es un trampolín para que seas mejor, porque si vos te pones el ciclo, vas a estar a ritmo y vas a aprender a estar en un ritmo que ha sido programado, y eso te va a hacer bien. No es algo que va a ser un problema, es algo que va a ser algo muy beneficioso para vos, porque finalmente entendés mejor cómo funcionan los ciclos, que quizás antes en la escuela primaria estaba muy dependiente de cómo la maestra lo veía y lo manejaba, pero ahora ya eso no es así. Y por último lugar, te digo que esto, ¿sí?, es
aunque tenga un momento social importante, el proceso es individual. Insisto en esto de lo individual. Así que, aula invertida. ¿Esto qué significa? Que primero se observa el material, se hacen las actividades, se participa en el foro. Programa, ¿sí? Se sigue un programa que puede ser un ciclo semanal o quincenal. Eso ya viene armado con la educación online, es decir, no es algo que lo propones vos. Vos tenés que armar tu programa en función del ciclo. Y en el caso de que hagas, por ejemplo, un curso de ingreso, tenés que ver si tu ciclo es semanal, tenés que armarte un programa semanal. Y esto significa tener en cuenta el ritmo y tener en cuenta la calidad. Para que ambas cosas se den de modo correcto, vos tenés que tener motivación, disciplina, con voluntad. Disciplina, estamos hablando de hábitos y costumbres, ¿sí? Hábitos y costumbres para llegar a un lugar. Bien, y que se trata de un proceso individual. Esto significa que vas a tener que trabajar la reflexión y la autogestión de los conocimientos. Esto es ver tus dudas e interrogantes que tenés en relación con el material, para a su vez ir resolviéndolas también vos mismo. Acordate eso que siempre nosotros decimos, no solamente ver y tener claro dónde están los inconvenientes, sino atravesarlos y poder ver las soluciones. Es decir, el proceso de aprendizaje se produce cuando vos ves la solución, no cuando te la están ofreciendo. Entonces, tu actitud primero tiene que ser encontrar vos la solución. Siempre encontrar vos la solución. Por supuesto que si no llegás, tenés que poder recurrir, pero no tiene que ser esa tu primera actitud. Tu primera actitud es tratar vos de hallar soluciones y luego participar de las soluciones que ofrecen los demás y decir, aquel lo resolvió mejor, aquella tenía más clara la idea, mejor me copió de aquella en cuanto a la estrategia que aplicó. Pero primero tenés que buscar vos. O sea, nadie dice que no vayas a tener dudas. Las dudas pueden llegar a aparecer, pero las dudas igual tienen que tener el respaldo de que vos una solución igual encontraste. Y que esa duda no significa una duda que detrás de ella haya solo un blanco. No, tiene que haber soluciones de parte tuya, igual. Y esas soluciones de parte tuya son las que normalmente van a saltar cuando la o el docente te pregunte, ¿y vos qué pensaste? Y entonces vuelvas a decir lo que pensaste. Y sobre eso va a ir trabajando. ¿Sí? Entonces, no es ahora una duda en blanco del famoso, tengo una duda y no pensé nada. Ya se acabó esa educación presencial. Es, mi duda es, y vas a decir alguna duda específica, a pesar de ello, yo pensé resolverlo de esta manera. Y entonces ahí se produce la interacción. Esa manera que tenés es buena, aunque quizás un poco larga, aunque no tan conveniente, aunque sí muy conveniente, bravo, o no se nos había ocurrido a los demás. ¿Entendés? Ahí es donde está justamente tu plus, tu extra. Esa es la diferencia. Ahí está la diferencia. Y finalmente, tengo que decirte que así como hay cosas, como todo cambio implica una readaptación a situaciones nuevas y en las cuales empieza por la actitud y vos tenés que ser el primero en creer en la educación online, como en toda cosa que vas a emprender, tenés que creer en ella, tenés que meterte en ella porque de esa manera la vas a manejar mejor, vas a estar más a gusto, la vas a disfrutar más y vas a llegar más lejos, creyendo justamente en ella. En general, la gente muchas veces frente a cosas nuevas pone reparos
y eso le demora su proceso de aprendizaje. Si no pusiera los reparos, aprendería más rápido y quizás si encuentra errores, los va a encontrar más objetivamente. Pero cuando la gente en general pone reparos antes de emprender un proceso, ¿qué ocurre? Que ve errores donde no los hay. A eso nosotros, yo y en el instituto le llamamos los fantasmas creados. Y no es necesario crear fantasmas. Chicos, siempre puede haber errores. Y frente a los errores, ¿qué tenés que hacer? Relajarte, tranquilizarte, asumirlo. Puede haber errores, como en todos lados. Eso no modifica que de todas maneras igual puede estar funcionando muy bien. Y el error es parte de su funcionamiento, como en tu proceso de aprendizaje, que te podés equivocar, podés cometer errores y eso es parte de tu proceso de aprendizaje. ¿Te acordás que en otros videos también ya te lo hemos dicho? Finalmente, y esto es importante, felicitarte por hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí estás vos. Ahí, en tu objetivo, estás vos. Y vos tenés que ser el primero en felicitarte y en agradecerte por estar arriba del ritmo que implica llegar a tu objetivo. Acordate, el primer agradecido con vos mismo, con vos misma, tenés que ser justamente vos. Agradecete y felicitate. ¿Tá? No te olvides. Chao, chao.